¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos que nos permitan hacer una buena observación de la realidad, analizar los hechos que nos afectan, los asuntos que son importantes para tener mayor claridad cuando tengamos que tomar alguna decisión. Finalmente, solo 64 personas podrán aspirar a convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se esperaban 81 candidatos, pero solo 61 lograron el respaldo de alguno de los tres poderes de la Unión, del legislativo, del ejecutivo o del judicial, de tal manera que, sumadas las tres ministras que están en funciones y que decidieron participar en la contienda electoral, serán finalmente 64 los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparecerán en las boletas en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Esto, según lo que determinó el pasado jueves 20 de febrero del 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Habrá 33 mujeres por 31 varones en las boletas a disposición de los ciudadanos para elegir a 9 ministros que integrarán el máximo Tribunal de Justicia del país. El Consejo General del INE también determinó que sean finalmente solo 15 los candidatos, en lugar de los 18 que se esperaban originalmente, 15 candidatos que buscarán los dos lugares disponibles en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que 6 mujeres competirán por una plaza de las dos disponibles y 9 varones disputarán la titularidad de la otra posición en ese órgano colegiado. Usted sabe que todo este proceso lo han estado estructurando quienes integran la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos en el Poder Judicial, en este proceso que empezó en el 24 y terminará en junio del 25. Esta comisión temporal del proceso está presidida por el consejero Jorge Montaño Ventura e integrada por las consejeras Norma de la Cruz Magaña y Rita Bel López Vences. Ellos son los responsables de este complejo, complicado proceso, y es complejo y complicado porque es inédito, porque nunca se había llevado a cabo, porque es la primera vez que se analiza la elección del Poder Judicial y es la primera vez que se van a elaborar boletas para un propósito de esta naturaleza. La consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan explicó en la sesión del Consejo General del INE que los talleres gráficos de la Nación empezarían la impresión de las boletas para la elección judicial el viernes 21 de febrero del 2025, es decir, el pasado viernes. Para los comicios del primer domingo de junio se imprimirán, escuche usted, aproximadamente 600 millones de boletas. Pueden ser unas pocas menos o más, pero por lo menos 600 millones de boletas se van a utilizar en los comicios de junio. Estos son el doble de los 317 millones de boletas que se usaron en las elecciones del 2024 para los comicios federales de presidente de la República, senadores y diputados federales. Va a ser mucho mayor la cantidad porque también son mucho más los cargos que van a estar en juego. 881 cargos estarán en disputa, pero para algunos de esos cargos disponibles habrá por lo menos 27 candidatos para cada cargo disponible, por ejemplo, de candidatos a ministros de la Corte, a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral o a magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. En todos esos casos, cada poder de la Unión debió postular por lo menos 3 candidatos para un total de 9 por cada cargo disponible. No se cumplió, por ejemplo, en el caso de los candidatos a ministros o de los 2 magistrados que se van a elegir para la sala superior, como lo vimos desde un principio. ¿Por qué? Pues porque el Poder Judicial no cumplió con su responsabilidad
y la comisión de evaluación de ese poder finalmente no presentó la lista que tuvo que ser presentada por el Senado de la República en una acción supletoria de esa comisión que finalmente resultó fallida. Bueno, para la Suprema Corte, solo una de las candidatas postuladas, solo una de los 64 candidatos, de los, solo una de las candidatas postuladas para ministra de la Suprema Corte, llegó con el respaldo de los tres poderes de la Unión, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y este personaje es Jazmín Bonilla García, quien tiene una amplia trayectoria en la carrera judicial, donde se ha desempeñado como oficial judicial, oficial administrativa y secretaria en el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito judicial que corresponde a la Ciudad de México. Es decir, tiene carrera, tiene trayectoria y es la única de los 64 candidatos que llega con el respaldo de los tres poderes de la Unión. En la lista de aspirantes sobresalen los nombres de tres ministras de la Suprema Corte en funciones que aspiran a ser electas por el voto popular para conservar la posición que actualmente tienen. Estamos hablando de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Ellas ya están en la Suprema Corte, pero quieren repetir en ese cargo. También, entre los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra la actual magistrada del 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito judicial correspondiente a la Ciudad de México. Nos referimos a Paula María García Villegas Sánchez Cordero. ¿Le suena? ¿Le suena? Pues sí, porque Paula María García Villegas Sánchez Cordero es la hija de la actual diputada federal por Morena, ex ministra de la Suprema Corte y también ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Paula María García Villegas es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, tiene los grados y tiene la experiencia. Vamos a ver primero la diapositiva número 6. En esta diapositiva número 6 vemos los primeros 16 candidatos que aspiran a un cargo en la Suprema Corte. Son 9 cargos disponibles porque con 9 ministros se renovará la Suprema Corte. Esto a partir del 1 de septiembre, cuando tomen protesta ante el Senado de la República. La elección es el 1 de junio, pero hasta el 1 de septiembre tomarán posesión de sus cargos. Ahí vemos subrayadas, por ejemplo, en verde, con el número 3 a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien está en funciones y pretende mantenerse en ese cargo. También vemos en el número 8 a Yasmín Esquivel Moza, otra ministra en funciones que también se someterá a la prueba de los comicios. Y en el número 4 vemos subrayado en rojo a Jazmín Bonilla García, que es el caso que le señalábamos como notable, porque Jazmín llega con el apoyo del Poder Ejecutivo. PE significa Poder Ejecutivo, PJ significa Poder Judicial y PL significa Poder Legislativo. Es decir, Jazmín llega con el apoyo de los tres poderes. Y en la parte de abajo, en el número 16, vemos el caso, por ejemplo, de Sara Irene Herrerías Guerra, quien llega también meritoriamente con el respaldo de dos de los tres poderes de la Unión, con el apoyo del Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, y con el apoyo del Poder Legislativo, que es la combinación de una decisión entre senadores y magistrados. Usted sabe muy bien que estas 33 mujeres van a competir por 5 cargos de ministras de la Suprema Corte y los restantes 31 varones de esta lista van a competir por 4 plazas disponibles en la Suprema Corte. Es decir, en la Suprema Corte que vamos a elegir va a haber 5 mujeres y 4 varones. Ahora vamos a la diapositiva número 7. Aquí vemos en la diapositiva 7, subrayada en verde con el número 22, a la ministra Loreta Ortiz Alf. Ella quiere repetir en el cargo y se va a someter al voto del pueblo. Pero también vemos casos notables de aquellos candidatos que llegaron con el respaldo de 2 de los 3 poderes de la Unión. Y ahí lo vemos subrayado en rojo. Tenemos a Ana María Ibarra Holguín,
tenemos a Dora Alicia Martínez Valero. También en el número 24 tenemos a Lorena Josefina Pérez Romo. En el número 26 a María Estela Ríos González. En el número 27 a Margarita Darlén Rojas Olvera. Y en el número 31 vemos a Natalia Telles Torres Orozco. Todos estos subrayados son de candidatas que llevan el respaldo de por lo menos dos de los tres poderes de la Unión, lo cual es bastante meritorio. Es decir, dos de los comités de evaluación, dos de tres comités de evaluación a los que ellas se sometieron les dieron su respaldo. Y vemos en la diapositiva número 8 otros 16 candidatos a la Suprema Corte de Justicia. Vemos ahí, por ejemplo, subrayadas en rojo, en el número 36 a Federico Anaya Gallardo, que trae el respaldo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En el número 37, Ulises Carlín de la Fuente, con el apoyo del Poder Judicial y del Poder Legislativo. En tanto que Jaime Salvador García González, en el número 45, tiene el apoyo del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y Ángel Mario García Guerra, en el número 46, tiene igual el respaldo del Comité de Evaluación del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y finalmente vamos a la diapositiva número 9 con los últimos 16 candidatos. Esta es la hoja número 4, la diapositiva 9. Ahí vemos el caso de César Enrique Olmedo Piña, quien también tiene el respaldo del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Como usted puede ver, de una lista inicial que se calculaba de 91 candidatos, se redujo solamente a 64, y en alguna medida tiene que ver con esto el hecho de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial no cumplió con su tarea, y tampoco los ministros de la Suprema Corte estuvieron dispuestos a revisar la lista de candidatos que estaban obligados a proponer y que finalmente no llegaron al Senado de la República, que es el que integró los expedientes que se entregaron al Instituto Nacional Electoral, que es el que ahora proporciona esta lista de 64 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ya vimos que entre los aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia hay por lo menos 12 candidatos, y eso es meritorio, que llegaron con el respaldo de dos de los tres poderes de la Unión. Para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, usted sabe que hay dos cargos disponibles. Una magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral está destinada para una mujer y otra magistratura está destinada para un varón. ¿Por qué dos nada más? Bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral se constituye con 7 magistrados. Actualmente nada más hay 5 en funciones, y por eso se van a elegir 2 más para completar el pleno de 7 magistrados que establece la ley para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para el cargo de magistrada electoral disponible en la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien tiene las mejores cartas es Claudia Valle Aguilas Ocho. Actualmente ella es presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es notable el caso de la señora Valle Aguilas Ocho, porque llega a la boleta electoral postulada por los tres poderes de la Unión. Es decir, esta abogada dijo: yo me someto a la prueba del ácido en los tres comités de evaluación, y lo notable es que los tres comités de evaluación le dieron su respaldo para que aparezca en la boleta. Habría que recordar que el jueves 18 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada hasta la fecha solo por 5 magistrados, determinó llamar a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho para que participara en el proceso de calificación y de validez de la elección presidencial, que finalmente se decidió en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Se le convocó a la señora Valle Aguilas Ocho para cumplir con lo establecido en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que se requiere un quórum mínimo de 6 magistraturas para poder sesionar en la calificación de la elección presidencial, como posteriormente sucedió. Para eso llamaron a esta magistrada de la Sala Regional de Monterrey. Pues bien, después de su paso temporal por la Sala Superior del Tribunal Electoral,
la magistrada Valle Águilas Ocho, presidenta de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey. Esta es la de Monterrey, es la segunda circunscripción electoral del país. Ella buscará ahora una plaza permanente en los comicios de junio. Y vemos en la diapositiva número 13 esta lista final de candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Solamente se van a elegir dos magistrados y esta es la lista de 15 candidatos que están aprobados y que van a aparecer en la boleta. Solo estos 15 debieran ser por lo menos 18 porque tendría que haber habido 9 candidatos para cada cargo disponible. Pero recuerde usted que aquí falló el Poder Judicial, que no presentó su lista completa de candidatos y dejó finalmente en manos del Senado la responsabilidad de mandar una lista incompleta. Pero entre ese mundo, usted lo ve ahí subrayado en rojo, está Claudia Valle Águilas Ocho con el respaldo del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y hay un nombre aquí también que brinca de inmediato en el número 14, el 14. Vea usted el caso de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. ¿Por qué le llama la atención? ¿Por qué llama la atención? Por el Sánchez Cordero de la actual diputada federal, de la ex ministra de la Corte y de la ex secretaria de Gobernación. Bueno, en esta lista de la Sala Superior hay dos nombres interesantes. En esta diapositiva número 13 también puede usted ver en el número 3 de la lista el nombre de Adriana Margarita Favela Herrera. ¿Por qué es interesante el nombre de Adriana Margarita Favela Herrera, la número 3? Por una razón muy sencilla, porque Adriana Margarita Favela Herrera fue consejera del Instituto Nacional Electoral hasta el mes de abril del año 2023. Estuvo en ese organismo desde abril del 2014, es decir, un periodo de 9 años, cuando fue electa en el 2014, respaldada por el Partido Revolucionario Institucional. Adriana Margarita, fue la cuota política del PRI en la designación de los magistrados de la sala del Consejo General, los magistrados del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ese polémico instituto que encabezó Lorenzo Córdoba Vianello. Bueno, pues Adriana Margarita fue parte de ese equipo de consejeros que empezaron en el 2014 y terminaron en el 2023 durante 9 años. Ahora quiere ser magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y entre los varones, como le decíamos a usted, busca la plaza disponible como magistrado electoral Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, ex magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral Federal entre 2017 y 2019. Él es sobrino de la ex ministra y ex secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Jorge Emilio Sánchez Cordero es egresado de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en Ciencias Políticas y maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Y además, otro dato importante que usted tiene que saber, van a ser 600 millones o un poco más de 600 millones de boletas las que se van a usar en los comicios del 1 de junio. Los modelos para los más de 600 millones de boletas electorales que se utilizarán en los comicios judiciales del próximo domingo 1 de junio fueron aprobados en la sesión del Instituto Nacional Electoral del miércoles 25 de diciembre del 2024. En el dictamen respectivo se advierte lo siguiente. Se aprueban 6 diseños de boletas electorales para el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, el modelo de las boletas, de estas 600 millones de boletas, se aprobó desde el 25 de diciembre. Ahí se estableció las características cromáticas para las boletas de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de un color especial para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral,
para magistrados de circuito y jueces de distrito. Es decir, el diseño se aprobó desde diciembre pasado y también los colores que tendrán las diferentes boletas que vamos a usar en estos comicios. Y vea usted en la diapositiva 17. Este es el modelo de boleta que se va a usar para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el color que se va a utilizar. Y es importante que usted lo visualice bien para que se vaya familiarizando con ese color, con el color que tendrá esta boleta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en esta boleta para ministras y ministros de la Suprema Corte van a aparecer los 64 nombres de los 64 candidatos que ya le mostramos. Entonces, usted tendrá que elegir por qué candidatos va a votar y en la parte de arriba tendrá que poner los números correspondientes a las 5 candidatas mujeres a ministras de la Corte que usted vaya a escoger. Y si ve en la parte derecha usted podrá escribir los números de los 4 candidatos varones que usted va a elegir para ministros de la Suprema Corte de Justicia. E insisto en un detalle que es muy importante. Usted ve, por ejemplo, que en la parte central dice propuestas, y ponga atención, las iniciales PE se refieren a que ese candidato fue propuesto por el Poder Ejecutivo. Las iniciales PL significan que lo propuso el Poder Legislativo. Las letras PJ significan que ese candidato lo propuso el Poder Judicial. Y en donde diga EF antes del candidato, significa que ese es un candidato, que ese candidato es un funcionario en funciones. Puede ser que sea un ministro en funciones, que sea un magistrado en funciones o un juez en funciones que decidió participar en la elección y someterse a la voluntad del pueblo. Es importante que usted considere esas dos letras iniciales antes de cada nombre. ¿Por qué? Porque si en algún momento no tiene claridad sobre quiénes son los candidatos, tendrá que optar por elegir a aquellos que fueron propuestos por el poder de la Unión que más confianza le tenga a usted. Si usted confía, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, a lo mejor puede votar por los candidatos que propuso el Poder Ejecutivo. Pero si confía en el Poder Legislativo, en senadores o diputados, podrá escoger un candidato o los candidatos que propuso el Poder Legislativo. Pero si usted cree que es más confiable el Poder Judicial, podrá votar por los candidatos que propuso el Poder Judicial, o si considera que el candidato que está en funciones puede repetir en su cargo, pues también podrá poner el número de ese candidato en alguno de los cuadros de arriba. En este caso hablamos de 5 cuadros para 5 números de 5 candidatos de mujeres candidatas a ministras de la Corte y en el lado derecho de hombres candidatos a ministros de la Corte. Lo mismo vemos aquí, por ejemplo, en el caso de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, en cada circunscripción electoral, usted ve arriba que dice circunscripción. Esto es la región donde está incluido su estado, la región geográfica donde está incluido su estado. Y aquí tendrá usted que votar a la izquierda por 2 candidatas mujeres a magistradas de la sala regional que le corresponda. Y a la derecha vemos un cuadrito para votar por el candidato a magistrado varón que le corresponda. 2 mujeres y un hombre serán electos para cada sala regional en cada una de las 5 regiones del país. Vemos enseguida en la diapositiva 19 la boleta para magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Usted sabe que para esta elección hay 15 candidatos. También usted tendrá que elegir a la izquierda qué candidata mujer quiere usted que sea magistrada de la Sala Superior Electoral y a la derecha poner el número del candidato que usted quiere que llegue a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Luego vemos magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial en la diapositiva número 20. Igual, también usted tendrá que elegir 3 magistradas para el Tribunal de Disciplina Judicial. Arriba pondrá los números y vea a la derecha 2 cuadritos donde pondrá los números de los 2 magistrados varones que usted quiere que vayan al Tribunal de Disciplina Judicial. Luego vemos juezas y jueces de distrito, es lo mismo.
También en la parte superior, de acuerdo, fíjese usted, aquí en esta boleta de juezas y jueces, vea usted que en la parte superior dice circuito judicial y distrito judicial. ¿Por qué dice eso? Porque usted va a votar por magistrados del circuito judicial que le corresponda del estado. Cada estado de la República es un circuito judicial y usted va a votar por los magistrados que van a trabajar en su estado. Y también dice distrito judicial y usted va a votar por los jueces que vayan a trabajar en su estado. Por eso, si se fija en la parte media superior, dice en este distrito se elegirán 6 cargos de las siguientes especialidades por materia. Y ahí dice qué cargos se van a elegir, ¿sí? Y usted tendrá que elegir, de acuerdo con el número de candidatos y los cargos que se van a elegir, bien sea los jueces que se van a elegir. Aquí se van a elegir, por ejemplo, es una boleta simulada. Se pueden elegir 2 jueces en materia administrativa, 2 jueces en materia civil o 2 jueces en materia penal. Entonces usted tendrá que escoger los jueces que considere apropiados para cada una de las materias. 3 mujeres a la izquierda y 3 varones a la derecha. 3 y 3 para que haya equilibrio entre los géneros. Lo mismo en la siguiente, por ejemplo, ¿por qué hay más nombres en esta boleta de jueces de distrito? Porque vea usted en la parte intermedia que dice que se elegirán 10 cargos en las siguientes especialidades. Es decir, como en la anterior boleta de jueces, que puede ser un estado pequeño, solamente se van a elegir 6 jueces, hay menos nombres. En la siguiente boleta, donde se van a elegir 10 jueces, hay más nombres, por lo tanto, la boleta parece más grande. Vemos lo mismo en el caso de magistrados de circuito. También vemos aquí, por ejemplo, dice, en este circuito judicial, es decir, en el estado donde usted vive, es un circuito judicial, dice, se van a elegir 6 magistrados. Y ahí ve 3 varones y 3 mujeres, tres espacios disponibles a la izquierda, arriba a la izquierda y 3 espacios arriba a la derecha. Usted va a poner ahí los números de los candidatos que quiere que sean magistradas y magistrados de circuito en el estado donde usted vive. El circuito judicial es el estado donde usted vive. Y luego vemos también en la siguiente boleta de magistrados, vemos que está más grande. ¿Por qué? Porque si en la anterior boleta de magistrados que vimos en la diapositiva 23 se iban a elegir 6 magistrados, en la diapositiva 24 vemos que esta boleta es para elegir 10 magistrados y por eso está más grande. En la sesión del Consejo General del INE del viernes 24 de enero del 2025, se acordó que las boletas estarán adheridas a un talón foliado con número progresivo, del cual serán desprendibles y contendrán los nombres del proceso electoral y de la elección, la entidad federativa, la circunscripción electoral, el circuito judicial, el distrito electoral y el distrito judicial. El cuerpo de las boletas electorales no estará foliado y contendrá los mismos datos del talón. También tendrá instrucciones de votación, nombres de las personas candidatas, firmas impresas de la persona titular de la presidencia del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Y como usted ve, hay que irnos familiarizando con las boletas para saber cómo vamos a enfrentar esta elección judicial y cómo vamos a tener que votar. Como usted se dio cuenta, ya cuando vemos las boletas físicamente nos damos cuenta cómo le vamos a hacer el día que tengamos que votar. Y con esto concluimos hoy. Puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches. Descansen ustedes.